las últimas semanas les hablé de la vida abundante. Y quiero hacer como una transición para hablarles de la vida vencedora. En esas semanas les hablé del ladrón que ha venido para robar, matar y destruir. Hace años, un domingo, estábamos en la iglesia y un ladrón entró a nuestra casa. En la parte de atrás de la casa había dos puertas de herrería que se veían muy sólidas, parecían muy fuertes y seguras. Pero el ladrón usó una palanca, dobló la herrería y pudo abrir la puerta y entrar. Ese fin de semana estaba de visita en la iglesia un grupo de jóvenes y se habían hospedado en la casa. Cuando regresamos, por supuesto, nos dimos cuenta que el ladrón había entrado, se llevó mi computadora, los aretes de Bárbara, se llevó también una cámara fotográfica que los muchachos tenían y habían dejado ahí en la casa. Ya se imaginan la impresión que nos causó a todos cuando volvimos de la iglesia y encontramos los destrozos que el ladrón había hecho. No lo esperábamos, pues pensábamos que había seguridad en la casa. Obviamente el ladrón nos había estado vigilando. Sabía que los domingos en la mañana no estábamos en la casa y aprovechó la oportunidad. Después de esa triste experiencia, reforzamos esa puerta, le pusimos unos mecanismos más de seguridad y años después otro ladrón intentó entrar y no pudo, porque habíamos puesto una protección. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestra vida espiritual. Necesitamos tomar medidas para que el ladrón no pueda entrar a nuestra vida, no pueda entrar a nuestra familia. Pero no todos tomamos esas precauciones y a veces el ladrón nos sorprende. Por eso, cada día estoy más enojado contra el ladrón, porque donde quiera que voy veo los estragos que el ladrón ha causado en la vida de los niños, de los jóvenes, de las familias, de los matrimonios, y eso me hace enojar. ¿Salí bien en la foto? ¿Sí? Tú también debes estar enojado. Vamos a hacer un ensayo. Estoy enojado. Dilo. Pues estás sonriendo. No, dilo, pero siéntelo. Estoy enojado. Sí, estamos enojados contra el ladrón. ¿Qué es lo que le roba el ladrón a los creyentes? Número uno, le roba el primer amor. Al principio sentíamos un gran amor por Dios. Estábamos tan agradecidos por su misericordia al perdonarnos y darnos una vida nueva. Estábamos dispuestos a hacer todo lo que Él nos pidiera. Pero de alguna manera, sin darnos cuenta, fuimos perdiendo el primer amor. Perdimos el entusiasmo, perdimos el gozo de la salvación, perdimos el asombro de estar en la presencia de Dios. Las reuniones de la iglesia dejaron de ser emocionantes y alegres y se tornaron insípidas y aburridas. Al principio también sentíamos un gran amor por nuestros hermanos en Cristo.
Pensábamos que nunca habíamos conocido personas tan lindas y amorosas como estas que están aquí. Pero de pronto empezamos a enfocarnos más en los defectos de los hermanos en lugar de ver sus cualidades, y dejamos de disfrutar su compañía. ¿Qué es lo que pasó? El ladrón astuto nos robó el primer amor. Número 2, el ladrón les roba el tiempo con Dios. Muchos sentimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia. ¿Alguien ha sentido eso? Sentimos que no tenemos tiempo tampoco para leer un libro cristiano, ni para orar, ni para asistir a las reuniones de la iglesia. Nos sentimos abrumados por tantas cosas que tenemos que hacer. Nos sentimos cansados. ¿Por qué será que nos sentimos tan cansados en esta época? Creo que una razón la descubrió una empresa internacional de servicios de Internet mediante una encuesta que realizó en todo el mundo para determinar cuánto tiempo pasa la gente en línea. Esto es lo que encontró para México. Tome nota en la siguiente diapositiva. En compras en línea se usan por semana 2 horas 52 minutos. En series o películas, 12 horas con 33 minutos. En redes sociales, 12 horas con 29 minutos. En escuchar música, 8 horas. En ver videos, 10 horas. En administración, cosas útiles, 3 horas. En navegar nada más perdiendo el tiempo, 4 horas. En videollamadas, 3 horas. Jugar en línea, 4 horas. Clases, por fin clases. ¿Cuánto fue? 3 horas y media. En buscar recetas, señoras, 2 horas y 40 minutos. En el trabajo, 21 horas. Total, 89 horas a la semana. Significa 12 horas, 46 minutos al día. Pues con razón estamos cansados. Y tú me dices, oye pastor, no seas exagerado, yo no me paso 12 horas al día en línea. No soy tan adicto que digamos. Bueno, considera nada más las primeras 4. Compras, series, redes y escuchar música. Ya con eso te pasaste 6 horas al día en línea. 6 horas. ¿Y qué es lo que hacemos en línea? Perder el tiempo. La mayor parte de lo que vemos no tiene relevancia para la vida. Y frecuentemente nos mete en tentaciones que no nos ayudan a ser mejores cristianos, más bien nos encaminan hacia el pecado. Si esto es real, y no tengo por qué creer que lo que esta compañía encontró o publicó sea falso, pienso que refleja la realidad de la mayoría de las personas. Si esto es real, si tú y yo pasamos 6 horas al día en línea, ¿cómo podemos decir que no tenemos 15 minutos al día para leer la Biblia? ¿Cómo podemos decir que no tenemos 5 minutos al día para orar? ¿Cómo podemos decir que no tenemos 2 horas a la semana para asistir a la reunión de la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el ladrón nos ha robado el tiempo. También el ladrón nos roba la pureza. Como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, el ladrón está usando principalmente los teléfonos inteligentes para atrapar a nuestros hijos en la pornografía. 78% de nuestros hijos han estado expuestos a la pornografía desde los 8 años. 48% de los consumidores de pornografía son mujeres. México es el 4º país consumidor de pornografía del mundo. En este tercer punto, el ladrón nos roba la pureza.
Decenas de miles de niños y jóvenes son explotados en México en el turbio negocio de la pornografía infantil. ¿Y dónde empieza el problema? En el hogar, cuando los padres ceden a la tentación y a la presión social y le dan un teléfono inteligente a sus hijos. Y mientras ellos duermen plácidamente por la noche, sus hijos y sus hijas están navegando en internet a altas horas de la noche y están siendo asaltados por el ladrón que contamina sus mentes con imágenes, videos e ideologías que los destruyen. ¿No estás enojado contra este ladrón? Número 4, les roba la palabra de Dios. El ladrón quiere quitarnos lo más valioso que tenemos. Cuando aquel ladrón entró a nuestra casa, no se llevó la toalla del baño que todavía estaba húmeda. No, se llevó la computadora, se llevó la cámara. Se lleva lo valioso. Y una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Dice la Escritura que es más valiosa que el oro. El ladrón lo sabe. Sabe que si leemos la Biblia vamos a experimentar salvación, vamos a ser libres de la esclavitud del pecado, vamos a tener una vida fructífera, estaremos preparados para toda buena obra. Con mucha razón, al ladrón le interesa robarnos la palabra. Hace algunos años me quedé tan sorprendido al platicar con las hijas de un líder de una iglesia y encontrar que esas niñas nunca habían leído la Biblia en su vida. Nunca habían leído un libro cristiano en su vida. Nunca habían tenido un tiempo devocional familiar en su vida. El ladrón les robó la palabra. ¿Dónde están ellas? Lejos de Dios, lejos de la iglesia. ¿Sabes cuánto tiempo se requiere para leer el Nuevo Testamento? ¿Alguien me podría decir? Se adelantó la pantalla. 18 horas. En 18 horas se puede leer el Nuevo Testamento completo. Aquí en la tabla pueden ver cuántos minutos necesitamos para leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan. 120 minutos. ¿Cuánto necesitamos para leer Efesios? 20 minutos. ¿Cuánto necesitamos para leer Primera de Juan? 16 minutos. En total, 18 horas. Entonces, si nosotros somos una persona promedio que se tarda, que invierte 6 horas al día navegando en línea, quiere decir que en 3 días podemos leer el Nuevo Testamento completo. Y la palabra de Dios, viva y eficaz, nos transformaría. Seríamos personas diferentes. El ladrón no solo nos roba la lectura de la palabra de Dios, sino que también trabaja muy activamente para robarnos la palabra predicada. Para empezar, nos estorba para asistir a la reunión. Siempre hay trabajo que hacer, deportes que practicar, cansancio, problemas familiares, etcétera. La cosa es que o no llegamos, o aunque estemos, no ponemos atención a la predicación y no aprovechamos el mensaje que Dios quiere darnos. Hay algunas personas, no muchas, pero me han sorprendido cuando hablo con ellos y me dicen: hace años predicaste este tema, y yo me quedo, wow, qué increíble, porque la mayoría no recordamos ni siquiera la predicación de hace 2 semanas. ¿Por qué?
Porque el ladrón nos ha robado la palabra, nos ha despojado del alimento espiritual que nuestra alma necesita y así nos mantiene flacos, débiles, raquíticos espiritualmente. Número 5, le roba el gozo de la vida familiar. El ladrón se especializa en robarnos la armonía familiar. Lo que debería ser un nido de amor se convierte en un cuadrilátero de boxeo. Lo que debería ser un remanso de paz se convierte en un lugar de conflicto. Cuando le permitimos la entrada, el ladrón nos enreda en discusiones por cosas sin importancia que se convierten en grandes pleitos que alejan al esposo de la esposa y a los padres de los hijos, y nos lleva al punto en que sentimos que es preferible estar fuera del hogar todo el tiempo que sea posible. Cuando el ladrón hace su obra en la familia, se bloquea la comunicación, se apagan las expresiones de amor. El ladrón nos convence que es afuera del hogar en donde podremos encontrar verdaderos amigos que nos comprendan. El ladrón llega a convencernos de que nuestros enemigos están en nuestro hogar y nos hace sentir rechazados y juzgados. Si acaso estamos en el hogar, preferimos tener la televisión encendida a todo volumen, preferimos estar pegados a nuestro teléfono que platicar con la familia o simplemente jugar un juego de mesa con ellos. Preferimos encerrarnos en nuestro cuarto que disfrutar una cena en paz y armonía con la familia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que le hemos permitido al ladrón robarnos el gozo de la vida familiar. Número 6, les roba la paz. La maravillosa paz que el príncipe de paz nos da está bajo continuo ataque. El ladrón nos roba la paz cuando llena nuestra mente de preocupaciones por el futuro. El temor nos paraliza y no podemos ver una solución. El ladrón nos inunda de reproches del pasado. El sentimiento de culpa nos aparta de Dios y de nuestros seres queridos. El ladrón nos agobia con las presiones del presente. La ansiedad nos llena de angustia y hace que nuestra fe se debilite. Nuestra paz se esfuma cuando le permitimos al ladrón arruinar nuestras relaciones familiares, y en lugar de armonía familiar tenemos contiendas sin fin. Perdemos la paz cuando el ladrón logra meternos en el carril de alta velocidad de la vida, cuando tenemos tantas cosas que hacer, cuando vamos corriendo de una actividad a la que sigue. Siempre tenemos prisa, queremos que todo se mueva rápido en nuestra vida. Si los muchachos del McDonald's se tardan más de 2 minutos en servirnos la hamburguesa, ya los estamos demandando ante la Procuraduría del Consumidor. Tenemos prisa. Estamos en una carrera sin fin que nos llena de estrés y de frustración. ¿Qué pasó? El ladrón nos robó la paz. Número 7, nos roba la salud. México ocupa el primer lugar mundial de obesidad infantil. 35% de los niños y adolescentes en México padecen sobrepeso. México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad de adultos. 70% de los adultos padecen sobrepeso. Y esto no es por ignorancia. Todos sabemos que el azúcar, la grasa, la harina blanca y la sal son enemigos de nuestra salud. Nos hacen daño. Pero qué rico saben. Y queremos más.
y queremos más, ¿no es verdad? Un hombre sedentario, la mayoría de nosotros, necesita 2.200 calorías al día. ¿Cuánto ingiere un regio típico? Se los voy a mostrar. En el desayuno, un vaso de jugo de naranja, una orden de 4 tacos mañaneros de chicharrón en salsa verde. Ya llevamos 980. En la comida, pues una taza de café mocha, una lata de Coca-Cola, una hamburguesa doble Western Bacon Cheeseburger, papas fritas Chris Cut de Carl's Jr. y una dona de chocolate de Krispy Kreme. Mamma mía. En la cena, una orden de 4 tacos de trompo y un vaso de agua de horchata. ¿Cuánto acumulamos? 4.030 calorías. El doble de lo que necesitamos. Ahora, regio típico no me va a fallar. A eso va a agregar una bolsita de Doritos, un paquete de galletas Oreo, entre comidas, ¿no? Así como para tentempié. Otro café mocha y llegaríamos a más de 5.000 calorías al día. El ladrón nos tienta cada día con comidas no saludables, nos hace comer en exceso y en el proceso nos vamos matando poco a poco. Porque el enemigo quiere vernos enfermos, derrotados. Número 8, nos roba la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios ama bendecirnos, pero el ladrón está empeñado en robarnos la bendición. Lo hace convenciéndonos que los mandamientos de Dios son anticuados y no es necesario obedecerlos, aunque sabemos que la palabra de Dios dice que si obedecemos seremos bendecidos. Lo hace convenciéndonos de que la oración no es útil y que Dios de cualquier manera no nos va a contestar, aunque sabemos que la oración del justo puede mucho. Lo hace convenciéndonos de que somos libres para hacer lo que nuestra voluntad nos mande y que no necesitamos hacer la voluntad de Dios, aunque sabemos que no hay lugar más seguro ni más bendecido para vivir que estar en el centro de la voluntad de Dios. Una de las maneras más efectivas que el enemigo tiene para robarnos la bendición de Dios es convencernos de no dar nuestras ofrendas y diezmos al Señor, aunque sabemos que el que siembra generosamente, generosamente también segará. El enemigo quiere robarte la bendición de Dios en tu vida. Número 9, les roba el llamado de Dios. Dios nos creó con propósito. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno tiene un lugar en el cuerpo y tiene una función que es de vital importancia. Incluso en lo natural, cada uno tiene dones y talentos que puede usar para hacer una diferencia en la vida de quienes lo rodean. Pero, ¿qué pasa? Muchos jóvenes que pudieron llegar a ser excelentes profesionistas tienen que renunciar a su futuro por haber dejado que el ladrón los enredara en las trampas del alcohol o del sexo. Muchos jóvenes brillantes que tenían grandes sueños, que podían transformar el mundo, tienen que conformarse ya de adultos con trabajos que odian porque se dejaron llevar por la flojera o por la desidia o por la rebelión en su juventud. En lo espiritual, muchos jóvenes que pudieron llegar a ser poderosos ministros, bendiciendo a multitudes, tienen que renunciar a su llamado divino por haberse dejado deslumbrar por el pecado. ¿Qué es lo que pasa? El ladrón te roba lo que puedes llegar a ser y a cambio te da un mísero plato de lentejas. Y número 10,
le roba la voz. Muchos padres no amonestan a sus hijos porque saben que ellos mismos han fallado y no sienten la autoridad para exigirles rendir cuentas. Muchos líderes en la política, en la sociedad e incluso en la iglesia no hablan en contra del pecado o la maldad porque sienten que no tienen la autoridad moral para hacerlo. Muchos jóvenes se abstienen de señalar el pecado en sus amigos, incluso en el contexto de la iglesia, porque sienten que serían hipócritas llamándoles la atención cuando ellos mismos están lejos de ser perfectos. El ladrón nos ha convertido en un montón de mudos. Nos ha cerrado la boca. Tenemos que tolerar el pecado en la sociedad, en la familia, porque nuestra conciencia nos acusa. Estoy enojado. ¿Alguien más está enojado por aquí? ¿Cómo podemos encontrar la vida abundante en estas circunstancias? Número uno, ¿cómo podemos vivir en el amor de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el gran amor de Dios que nos amó cuando nosotros no lo merecíamos. Éramos indignos de ser amados y el Señor decidió amarnos. Me encanta la frase que dice: no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. El Señor nos invita a conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. El amor de Dios, el amor de Cristo es un océano que nos envuelve, que nos cubre, que nos sostiene, y nosotros queremos responder a ese amor amando al Señor con todo nuestro ser, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Necesitamos crecer en nuestro amor por Dios. Igualmente necesitamos crecer en nuestro amor los unos por los otros. Dice Romanos 12: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Sean afectuosos. Sean afectuosos. Quiero que esa palabra penetre tu corazón. Necesitamos crecer en afecto, amor fraternal los unos con los otros. ¿Cómo podemos tener tiempo para Dios? Necesitamos entender que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y necesitamos aprovechar el tiempo que Dios nos da, porque es un recurso no renovable. Cada hora que perdimos, cada hora que desperdiciamos, nunca la vamos a poder recuperar. Entonces dice la palabra que nosotros necesitamos redimir el tiempo, aprovechar bien el tiempo. ¿Sabes? Todo tiempo es bueno para buscar al Señor. Todo tiempo es bueno para bendecir al Señor. El salmista dijo cuando él estaba huyendo de Saúl y tuvo que refugiarse con los filisteos y tuvo que hacerse pasar por loco para librar su vida de la muerte. Entonces él escribió este salmo que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca.
todo el tiempo. Es un tiempo para conectar nuestra vida con Dios. Debemos aprender a redimir el tiempo. ¿Cómo vivir con pureza? Es el número 3. Primero, cuidando nuestra mente. Dice Pablo que debemos pensar y debemos meditar en lo que es verdadero, en lo que es digno, en lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo honorable. Aquí está el frente de batalla, está en nuestra mente. ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra meditación? Necesitamos enfocarlo en las cosas que son honorables, puras, dignas. También debemos de cuidar nuestra boca. Es interesante que la palabra haga este énfasis. Dice Efesios, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Y luego da una severa advertencia el apóstol. Con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuida tu mente, cuida tu boca, cuida tus acciones, cuida tu cuerpo. En Tesalonicenses dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Necesitamos cuidar nuestra mente, necesitamos cuidar nuestra boca, necesitamos cuidar nuestro cuerpo, nuestro vaso. En santificación y honor, no en pasiones degradantes. Número 4, ¿cómo vivir llenos de la palabra de Dios? Quizá como aquellas niñas que tristemente me encontré, que nunca habían abierto la Biblia para leerla. Necesitamos nosotros ver nuestras puertas y ventanas en nuestra vida y en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, para poner los refuerzos necesarios, los cerrojos necesarios. Y aquí está una de las candados más poderosos que Dios pone a nuestra disposición. Su palabra es miel, su palabra es alimento. El salmista decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Es un banquete espiritual para nuestra vida. La palabra es una lámpara. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Tú tienes que estar tomando decisiones continuamente. Tú tienes que estar dando pasos en tu vida continuamente. Cada día necesitas la lámpara. Solamente cuando tienes la lámpara vas a poder dar los pasos adecuados. La palabra, dice el salmista, es nuestra protección contra el pecado. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Un evangelista muy famoso, Moody, dijo, la Biblia
te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Tú tienes que escoger. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, que habite en abundancia en ustedes. La palabra de Dios, la clave del éxito en nuestra vida cristiana, debe de habitar en abundancia en nuestra vida. Número 5, ¿cómo recuperar el gozo de la vida familiar? ¿Qué nos dice la Escritura? Que podemos encontrar gozo, alegría, regocijo en el matrimonio. La instrucción de Dios para los recién casados es de que tenían que permanecer un año sin ocuparse en otras cosas. Miren lo que dice: para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Todos los esposos, oigan por favor, el Señor te llama a hacer feliz a la mujer que has tomado en matrimonio. Silencio. Un amén, un amén. ¡Hey! ¿Qué más dice la Escritura? Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa Gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Hay una borrachera que el Señor recomienda, no la del alcohol, que su amor te embriague. El esposo y la esposa pueden vivir en un nivel de gozo y de alegría maravillosos. ¿Y cuál es la clave para llegar allí? El apóstol Pablo en la 1 Corintios capítulo 7 nos da la clave. El esposo debe vivir para agradar a su esposa. La esposa debe vivir para agradar a su esposo. Todos los días el esposo mira a su esposita y le dice: mi amor, ¿qué puedo hacer para agradarte hoy? Y ella le contesta: nada más verte, con eso me agrado. Y entonces ella le pregunta: mi amor, ¿cómo puedo hacer para agradarte a ti el día de hoy? Hazme los chilaquiles aquellos que tanto me gustan. No sé, agradar el uno al otro, eso es un matrimonio maravilloso. Y los hijos, dice la Escritura, que pueden ser el mayor gozo cuando vemos a nuestros hijos andar en la verdad. La alegría de nuestro hogar es ver a nuestros hijos crecer en sabiduría y en la gracia de Dios. Número 6, cómo vivir en la paz de Dios. Esto fue el último punto que agregué, aunque fue el número 6, y descubrí una riqueza tan grande en la Escritura acerca de la paz de Dios, la que el ladrón nos quiere robar. Dice segunda de Tesalonicenses 3:16, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. ¿En cuántas circunstancias? En todas, en las buenas, en las malas, en las difíciles. Cuando hay situaciones muy difíciles de enfrentar, tú puedes tener la paz de Dios en toda circunstancia. Es tu herencia. Cristo nos dejó su paz. ¿Cómo vamos a poder mantenernos allí? Isaías dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz.
¿Qué necesitamos hacer para llegar allí? Darle un lugar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Depositar nuestra confianza en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso nos va a mantener en completa paz. Y además le agregamos la oración. Filipenses dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aleluya. La oración. Dale a conocer al Señor todas tus peticiones. Echa delante del Señor todas tus cargas. Y entonces la paz de Dios, inentendible paz de Dios, que la gente se va a voltear a verte y decirte: ¿qué tienes tú? ¿Por qué tienes esa sonrisita tan pacífica en tus labios? Porque el Señor es el que me llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo vivir saludablemente? Una respuesta obvia y primera es alimentándonos correctamente. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 5, nos habla acerca de la alimentación. Y dice que todo lo que fue creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Aquí hay tres conceptos que necesitamos usar a la hora de alimentarnos. Acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios por lo que nos da para comer. No somos animalitos que nomás llegamos y chom, 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 chom. No, tenemos que darle gracias a Dios. También tenemos que orar que Dios nos bendiga a través de esos alimentos. Y una clave muy importante: es santificado mediante la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía alimenticia. Hay cosas que la Biblia dice que no comamos. Entonces, cuando nosotros pasamos por el filtro de la palabra de Dios, estas cosas, cuando oramos, cuando damos gracias al Señor, eso nos va a llevar a tener una alimentación correcta. El hermano Philip Stanley nos enseñaba de que él tenía una dieta muy efectiva. Todos han hecho dieta, ¿verdad? La dieta de esto, la dieta del otro, la dieta del otro. Y él decía: yo hago la dieta del espíritu. Cuando voy a comer, yo le pregunto: Señor, ¿quieres tú que yo coma esto? Banana split, 3 bolotas de helado con ¿quieres tú que yo me coma? Y si oímos la voz del Espíritu Santo hablándonos, vamos a tener una mejor alimentación. ¿Cómo vivir saludablemente? Teniendo la actitud correcta en la vida. Proverbios 17 dice: el corazón alegre es buena medicina. El corazón alegre es buena medicina. Ayuda mucho reír. A ver, vamos a practicar. Me voy a reír como Marcos Witt. No sé. Reír es bueno. Es buena medicina. Tener la actitud correcta en la vida. Y el ejercicio adecuado. Frecuentemente en la Escritura se habla de atletas
los que corren en el estadio, que se preparan, que se abstienen de cosas, que practican, que corren para ganar. Necesitamos hacer ejercicio físico, caminar, nadar, correr, jugar fútbol. Ok, está bien, entra. Pero hay personas que no hacen ejercicio ni en defensa propia, como que están vacunados contra el ejercicio, pero es parte de la vida saludable y el reposo. Salmo 127 dice que Dios le concede el sueño a sus amados. La noche se hizo para dormir. Jóvenes, a las 10 de la noche le entregan su teléfono a sus padres y se van a dormir. No tienen por qué estar navegando en su teléfono a las 2 de la mañana. Amén. Por lo menos los padres digan amén. La noche es para dormir, para descansar. El cuerpo necesita ese tiempo para restaurarse y estar sano. Número 8. ¿Cómo vivir en la bendición de Dios? Número 1, mediante la obediencia. Deuteronomio 28 dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Me encanta tanto esta imagen que nos da el Señor. Estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No vas a poder correr más rápido que Dios. Las bendiciones de Dios te alcanzarán si tú te decides a obedecer al Señor. Generosidad. Den y les será dado. ¿Quieres ser bendecido? Bendice. ¿Quieres recibir? Da. Esta es una clave maravillosa. Te será dada medida buena, apretada, revestida y rebosante. Aleluya. A Abraham Dios le dio la clave, el secreto. Bendiciendo, tú vas a ser bendición para las naciones, y bendiciendo te bendeciré. Pedro dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Cuando tú eres insultado, ofendido, y en lugar de contestar de la misma manera, tú contestas con una bendición. Hermano, la bendición del Señor vendrá sobre ti. Mi mamá tenía un puesto en el mercado y tenía una vecina en el puesto de un lado. Esta vecina la insultaba, la menospreciaba, la criticaba, le robaba a sus clientes, hablaba pestes en contra de mi mamá. Yo lo vi, pero mi mamá nunca le contestó. Mi mamá estuvo siempre dispuesta a acudir cuando ella tenía problemas, cuando ella tenía necesidades. Un día, la hija de unos 15 años de esa señora iba en la carretera hacia la Ciudad de México. Un vehículo se brincó el carril, la chocó de frente y murió instantáneamente. Y mi mamá fue a abrazarla, a consolarla, a animarla, a invitarla a entregar su vida al Señor. Mi mamá fue bendecida. Yo lo vi.
¿Cómo vivir bajo la bendición de Dios? Otra vez, ora. Un personaje en el Antiguo Testamento, Jabes, invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, bendíceme, Señor, pero de verdad, mucho, abundantemente, bendíceme. Y alguien podría decir: qué oración tan carnal, qué oración tan egoísta. Pero ¿qué crees? Leemos un poquito adelante y dice: y Dios le concedió lo que pidió. Ora, que Dios te bendiga abundantemente. ¿Cómo vivir en el llamado de Dios? Número 9. Romanos 8 dice que nosotros somos llamados conforme a su propósito. Y ese propósito es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces yo me pregunté: ¿qué significa ser hecho a la imagen de su Hijo? Quizás necesito vestirme con una bata blanca y dejarme crecer el pelo para parecerme a Jesús. No, eso no es lo que significa. Ser como Cristo significa ser un hijo obediente, que acepta la autoridad de sus padres terrenales y que vive para hacer la voluntad del Padre Celestial. Ser como Cristo significa ser un hombre que sufrió toda clase de tentación, pero que estaba comprometido para vivir una vida de pureza sin darle lugar al pecado. Ser como Cristo significa ser una persona que no busca ser servido, sino que está siempre dispuesto a servir a los demás. Ser como Cristo significa ser una persona que ama incondicionalmente y perdona incondicionalmente. Ser como Cristo significa ser una persona que no acepta la religiosidad farisea, superficial y tibia, sino que se convierte en un adorador que ama a Dios con todo su ser. Ser como Cristo significa ser una persona que no le da lugar al diablo en su vida. Ser una persona que odia la maldad, la rebelión y la hipocresía. Ser una persona que hace la diferencia en su generación, así como Jesús marcó la diferencia en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la huella que estás dejando en tu familia, en tu iglesia, en tu escuela o en tu trabajo? Necesitas vivir de tal manera que la gente pueda decir que tu vida, tu testimonio, tus palabras, tus acciones han hecho una diferencia positiva en sus vidas. Eso significa ser como Jesús. Causar un impacto que traiga una transformación y un fruto para la eternidad en las personas que te rodean, empezando por tu propia familia. Pablo dice en Colosenses 4:17: díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo quiero decirte, tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado, tú fuiste creado con un propósito. No estás aquí por casualidad, no estás aquí para ser un estorbo o ni mucho menos una maldición para tu familia o para la gente que te rodea. No, Señor. Tú fuiste creado con un propósito bueno. Dios tiene buenos propósitos para tu vida. Dios tiene planes maravillosos. Dios quiere usarte para causar un impacto poderoso en esta generación. Pero tienes que cumplir tu llamado. Y número 10, ¿cómo vivir siendo portavoces de Dios? Vivimos en una cultura de mudos, donde cualquiera puede hacer atrocidades asquerosas en la calle, en el mundo, en los medios, y estamos mudos, no decimos nada. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que somos embajadores del Rey. Dice Pablo en 2 Corintios 15: por tanto somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. No debemos quedarnos mudos. No debemos quedarnos callados cuando vemos la iniquidad, la maldad, el pecado, la rebelión, la impureza que hay en este mundo, aún en personas cercanas a nosotros. Nuestra voz debe levantarse para decirte: necesitas reconciliarte con Dios, necesitas alinear tu vida con la voluntad de Dios. No podemos quedarnos callados. Pablo le exhortó a Timoteo que debía reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Me encantó ese concepto. Reprender tiernamente. Sí, porque yo ya veo a algunos que se van a salir de aquí con una espada de 2 filos en la mano y van a empezar a cortar cabezas. Pero no es ese el método. Es una reprensión tierna. Es un ruego urgente, es un sentimiento profundo. Estoy tremendamente angustiado porque el camino en el que estás yendo es un camino que te va a llevar a la destrucción, y estoy aquí como embajador de Cristo para rogarte: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Es solamente el arrepentimiento lo que te va a conducir a la verdad, y es lo que te va a ayudar a escapar del lazo del diablo. Cuando los creyentes oraron en Hechos 4, dice la Escritura que cuando terminaron de orar, hablaban la palabra de Dios con valor. Y creo que Dios quiere que nos quitemos ese candado que hemos tenido en la boca y empecemos a hablar, empecemos a reprender tiernamente, empecemos a luchar para arrebatar de las garras del diablo a aquellos que amamos. Entonces, ¿qué hacemos con el ladrón? A veces ha habido noticias de por allá en el sur del país, donde agarran al ladrón y le aplican la ley. ¿Qué hacemos con este ladrón? Número 1, necesitamos entender que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Nos dice 1 Juan 3:8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y gloria a Dios, en la cruz dice la Escritura que Cristo expuso a la vergüenza al diablo y a todas sus huestes, y lo derrotó de una vez y para siempre. Y hay una promesa preciosa con la que quiero que termines en tu mente esta mañana. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar? Cristo ya derrotó al diablo, Cristo ya despojó al ladrón, le quitó las llaves del infierno y de la muerte, y ahora cuando nosotros caminamos en fe en el Señor Jesucristo, vamos a encontrar que el ladrón, el diablo, Satanás, va a quedar aplastado debajo de nuestros pies. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieren ponerse de pie, por favor?
Vamos a aplastar al diablo. No le vamos a permitir que nos siga despojando. Vamos a poner las protecciones necesarias en nuestra vida, en las puertas y ventanas de nuestra vida, de nuestra familia. Vamos a poner alarmas espirituales. Vamos a estar vigilantes. Vamos a estar supervisando lo que pasa en la vida de nuestros hijos. No le vamos a permitir al diablo despojarnos de nuestra herencia, la victoria que Cristo nos ha dado.